Buenas, nosotros somos alumnos de medicina interna, primer cuatrimestre del año 2024. Eh, Vamos a hablar de un caso clínico que nos tocó seguir, particularmente en unidad coronaria. Y bueno, nuestros nombres son Emiliano Ponce y mi compañera Jordana Estiva. Hola, Bueno, el paciente, si bien obviamente pusimos otro nombre para preservar su identidad. Era un paciente de 73 años que ingresó a unidad coronaria en el día 9 del 3 del 2024 con antecedentes generales, siendo ex tabaquista, con EPOC y tenía también una insuficiencia renal crónica con un manejo de creatinina habitual de más o menos 1,5 miligramos por decilitro. En cuanto a los antecedentes cardiovasculares, que en este caso no van a ser de mucha importancia, él había sufrido un ACV, AIT más o menos entre principio de 2023 y no se referían secuelas. En noviembre de ese mismo año también se le hizo una cirugía de revascularización miocárdica y a su vez contaba con una estenosis aórtica moderada y deterioro de la función del ventrículo izquierdo. También tenía el ventrículo izquierdo aumentado de tamaño y presentaba hipoquinesia y aquinesia en el sector inferolateral, todo esto referido desde un ecocardiograma transtorácico. bueno, y el motivo de consulta de cuando ingresó el 9 de 13 fue principalmente disnea de clase funcional 3-4, astenia, adinamia, palpitaciones con episodios frecuentes, presentaba anuria por la insuficiencia renal crónica reagudizada que tenía y también mareo, pero lo principal que presentaba era la disnea y las palpitaciones. Bien, al examen físico se presentó lúcido, orientado en las tres esferas. En cuanto al respiratorio, presentaba taquipnea y presencia de crepitantes vivasales hasta mitad de campo a la auscultación. A la vez, del punto de vista cardiovascular, se encontraba taquicárdico y con pulsos débiles y presentaba livideces en ambos miembros inferiores. A la vez llegó anúrico y acidótico. Los estudios complementarios que se hicieron cuando ingresó fueron los laboratorios y estudios cardíacos. El laboratorio lo que mostraba más que nada era la insuficiencia renal reagudizada que tenía con la creatinina de 3,8 y también presentaba una hiperpotasemia de 6,5. Además de la insuficiencia renal y todo el problema cardíaco, también presentaba una falla hepática con alteraciones de las enzimas hepáticas, como se presenta, y el coagulograma alterado. Se hizo un electro donde demostró que tenía un infra-ST anterolateral y se hizo otro ecocardio transtorácico que demostró que tenía un aumento del diámetro del ventrículo izquierdo, adelgazamiento parietal del septum medio y del ápex, aquinesia del medio y del ápex también, y una hipoquinesia generalizada. Tenía una fracción de eyección del ventrículo izquierdo bastante deteriorada, de 28%, y un volumen minuto de 3,2 litros por minuto, también bastante deteriorado. Mostraba ya signos de falla del ventrículo derecho y una estenosis aórtica moderada con, con vena cava inferior dilatada sin colapso. Bueno, entonces el diagnóstico al cual se llegó en unidad coronaria desde su llegado fue el síndrome de bajo gasto cardíaco. Y lo que empezaron a hacer fue un tratamiento con levosimendan, furosemida, aspirina por el antecedente que ya tenía de ACV y dobutamina. Eso porque él ya tenía muchos edemas cuando ingresó y esa falla del ventrículo izquierdo, entonces necesitaba dobutamina para mantener el volumen minuto y necesitaba levosimendan y furosemida por el tema de los edemas.
Bien, esto que arriba del todo en el título dice primer visita, relata de cuando nosotros lo vimos por primera vez. Si bien el hombre ingresó el día 9, nosotros lo conocimos y empezamos con el seguimiento del paciente a partir del día 13. Esa primera visita que nosotros tuvimos con él, nos encontramos con un paciente que estaba lúcido, muy colaborativo y predispuesto eh, ante nuestras preguntas, ante el examen físico. Y como decía, era un hombre que estaba lúcido, orientado en las tres esferas, tanto tiempo como lugar y persona. En cuanto a su relato, nos comentaba cómo había sido los antecedentes que estaban descritos antes y nos contaba cómo fue que había llegado. Nosotros anteriormente habíamos mencionado a la disnea y él nos comentaba que cuando tuvo que venir hacia el hospital, de 3 pisos había podido bajar uno solo, por ejemplo, que los demás lo tuvieron que llevar cargándolo. Y en cuanto a su motivo de consulta, hacía énfasis en este tipo de cosas, en la sintomatología previa, principalmente con su disnea y las palpitaciones. Bueno, y el examen físico en ese día, como contó mi compañero, él estaba lúcido, orientado en tiempo, lugar y persona, presentaba una frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 36,5, saturación de 98. O sea, los signos vitales estaban bien, la tensión arterial estaba de 110 por 60 y la frecuencia cardíaca de 110. Presentaba diuresis, que veíamos que tenía orina en la bolsa colectora. Bien, acá ya habla de la segunda visita, que fue 2 días después, en, en la cual el paciente nos comentaba que ese día que nosotros no habíamos ido, eh, se había sentido peor, había vuelto a tener disnea y palpitaciones, y a la vez nosotros lo vimos descrito en la historia clínica como taquicardia, hipotensión, eh, había vuelto a la oliguria, digamos, que en la diapositiva anterior vimos que había diuresis en la bolsa colectora, había vuelto a la oliguria, entonces se hizo el ajuste de las drogas. En cuanto al examen físico de esta segunda visita, tenía una tensión arterial de 170, una frecuencia cardíaca de 100, eh, presentaba pulsos pedios y tibiales posteriores en ambos miembros y no le encontramos edema, aunque a la ocultación se oían crepitantes bilaterales hasta campo medio. A la vez, se escuchaba el soplo sistólico de su estenosis aórtica y en ese momento una de las médicas de la unidad coronaria le realizó una ecografía abdominal y nos mostró cómo la vena cava inferior no colapsaba ante la inspiración, que debería ser lo normal. Sí. Como contó mi compañero, tuvieron que cambiar la medicación por los síntomas que presentó. Entonces, hubo un aumento de la furosemida de 500 miligramos días, aumento de la dobutamina de 5 gamas a 7 gamas y aumento también de la noradrenalina. Se adicionó 0,16 gamas. Bueno, acá ya nos encontramos en la tercera visita, el día 18, que en ese momento fue el fin de semana. Entonces, lo que nosotros encontramos al leer la historia clínica eran nuevos cambios que había tenido el paciente. En este caso se refería que durante el fin de semana había presentado una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, por lo cual lo que se había decidido era la suspensión de la dobutamina y rotación a la milrinona con aumento de la noradrenalina. Entonces lo que vemos es cómo se rota el inotrópico y a la vez se adiciona noradrenalina para elevar la TA. Asimismo leímos en la historia clínica que ya el pronóstico que se daba a la evolución del paciente era ominoso. Sí. Y ahí vemos el cambio de la medicación que hubo durante el fin de semana. Como contó mi compañero, aumentó la furosemida, se suspendió la dobutamina y se rotó a milrinona y aumentó la noradrenalina. Y se adicionó morfina para confort.
La residente incluso nos dijo que sin los sinotrópicos él no podría mantener su tensión arterial. Entonces, por eso también se rotó y aumentó la medicación, los sinotrópicos. Bueno, y en ese Bueno, día yo pude verlo a la mañana, antes de la clase, y lo veí bien, incluso estaba con una postura distinta en la cama, me dijo que tenía que hacer ejercicios, y después de algunas horas mi compañero fue y pasó lo que nos va a contar ahora. sí, como ella decía, ese día tuvimos clase a las 10 de la mañana, entonces ella lo vio antes y yo fui a verlo después de la clase, y mientras estaba leyendo la historia clínica en el office de los médicos, antes de ir a ver a mi paciente, eh, vinieron a llamar desde enfermería que el paciente se sentía mal, y bueno, lo que ocurrió fue que el paciente en ese momento presentó una taquicardia ventricular que se siguió de una fibrilación ventricular en la cual no hubo respuesta a a la reanimación, y el paciente obitó ese mismo día 18 a la 1:30 de la tarde. Bueno, eso fue todo. Gracias por escucharnos y Muchas espero que haya gracias. servido.